sea el deseo de todos, que estemos anhelando la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos a Él con nuestras peticiones en esta mañana, abriendo nuestras mentes y corazones a Él y solamente a Él. Padre, te alabamos, te glorificamos. Como hemos declarado en el cántico, anhelamos estar ante tu presencia. Sabemos que quizás físicamente en estos momentos no estamos ahí, pero también entendemos que de acuerdo a tu palabra, tú estás aquí con nosotros, Padre, y te glorificamos porque sabemos que tú eres un Dios personal e íntimo, que deseas tener comunión con tu pueblo diariamente. Y aquí venimos en obediencia a ti, para tener ese tiempo de comunión, unidad, compañerismo, no solo los unos con los otros, pero primordialmente contigo, Jesucristo. Bendícenos, Padre, en este momento. Bendice a tu iglesia aquí reunida. Bendice a toda iglesia reunida a través de la faz de este mundo, Padre, donde estamos declarando que tú eres nuestro Señor y que tú vives, Padre. Tú eres un Dios vivo, no como dioses de otras religiones paganas que existieron en sus mentes en un tiempo histórico, pero dejaron de ser. Tú siempre has sido, tú siempre eres y tú siempre serás. Y te alabamos, Padre, te glorificamos. Perdónanos, te pedimos, en nuestras faltas y pecados. Y ahora, Padre, que esto que se ha hecho y lo que se vaya a hacer sea de honra y gloria para ti. Todo de honra y gloria para ti. Pedimos humildemente en el precioso y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y una vez más, bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor, dando gracias por su presencia aquí a todos. Es un honor poder compartir con cada uno de ustedes semanalmente. Y aquí estamos una vez más en el mes de diciembre. Han pasado 11 meses. Y parece que hace unos días que estábamos celebrando la Navidad. Como dicen, el tiempo vuela. Y la llegada de este mes viene acompañada con todas las expectativas de la temporada, y especialmente para los niños. Vienen las vacaciones de la escuela y el día de Navidad con los regalitos debajo del arbolito. Y en el momento que viene Acción de Gracias, los niños están enfocados hacia el día 25. Para los adultos, por otro lado, significa las reuniones, las fiestas y celebraciones con familiares y amistades, bonitos tiempos de compañerismo, compartiendo en muchos casos tradiciones y memorias de nuestro pasado, de nuestra cultura, y que deseamos y esperamos pasar adelante a las nuevas generaciones, aunque se hace un poco difícil en nuestros días. También tenemos las decoraciones de las casas, donde salimos y sacamos todas las bombillitas, los arreglos, y tratamos de decorar lo mejor posible, lo más pronto posible, y aprovechar el tiempo. Y ciertamente no podemos olvidar las horas que pasamos en las tiendas comprando los regalos. Ese compañerismo que compartimos con millares de personas en las tiendas. Aunque hoy en día muchos hacen sus compras desde la casa para evitar los tumultos, y podemos dar gracias al internet, que es uno de los beneficios que hoy disfrutamos. No hay que ir al mall. La realidad es que no importa cuántos años pasan, cuando llega diciembre, y en sí, como dije anteriormente, comenzando con el Día de Acción de Gracias, es como si la rutina diaria tomara una pausa, o hiciera una pausa, para hacer tiempo para todas estas otras actividades, eventos y celebraciones. Las familias buscan reunirse, muchos hacen gestos humanitarios, donaciones, comidas, servicios voluntarios para aquellos menos afortunados. En la televisión vemos los programas especiales
relacionados a la temporada, por ejemplo, Hallmark, aquellos que miran Hallmark, las películas de Navidad, los musicales, programas musicales dedicados a la temporada. Es un tiempo especial. Por supuesto, para el pueblo cristiano, es la celebración del nacimiento del Redentor y Salvador del mundo, el Mesías Jesucristo. El punto es que es una temporada especial. Y para muchos, incluyéndome a mí, es la temporada favorita del año. Y la esperamos ansiosamente en el momento que enero 1 llega. Es un tiempo especial aún para el mundo. Sí, ellos quizás estén celebrándolo en diferente manera y no tengan entendimiento del significado de esta fecha, pero no deja de ser, y lo vemos, es un tiempo especial. Ahora, todo lo que sucede en nuestros días, todos estos tipos de celebraciones y tradiciones que estamos celebrando, ese no era el caso para el pueblo judío cuando estaban esperando la llegada del Mesías. Su mentalidad, su actitud era completamente diferente. Ellos no estaban poniendo arbolitos de Navidad con decoraciones. Ellos no estaban comprando regalos. Ellos no estaban haciendo nada de lo que hoy en día se lleva a cabo. Por años, por muchos años, los profetas habían dado anuncios y profecías acerca de la venida del Mesías, sin el evento llevarse a cabo. Recibían señales acerca de cómo iba a llevarse a cabo. Y ahora llegamos al último libro del Antiguo Testamento. Y encontramos lo que pudiéramos decir o considerar como el último mensaje, la última señal, el último anuncio que el pueblo iba a recibir antes de la llegada de Cristo. Ahora solo quedaba la espera. Ya no había más revelación que iban a recibir. Todo lo que se iba a dar, todo lo que se les iba a decir, ya se había dicho. Y al llegar a la conclusión del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, y al mismo final de este libro, se ve una despedida preparándolos para un tiempo de espera que tenían que pasar antes de que el gran evento del nacimiento del niño Jesús se llevara a cabo. Y con eso les pido ahora que vayan conmigo a ese libro de Malaquías, como dije, el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a leer en el capítulo 4 los últimos versículos de ese capítulo final, versículos 4 al 6. Y les voy a pedir de favor que se pongan de pie para tener la lectura. La palabra del Señor dice así: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande de Jehová y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bendita sea su palabra. Pueden tomar asiento. Un poco de información en cuanto al profeta y el libro de Malaquías. Nada en comparación a otros profetas se conoce de la vida del profeta Malaquías, excepto fuera de lo escrito en el libro que lleva su nombre. No sabemos nada acerca de su nacimiento, sus padres, su familia. Simplemente tenemos el libro y lo que el libro contiene. En esta época,
de la historia, la mayoría de los israelitas se hallaban esparcidos a través del imperio persa, y más bien como colonos y no como cautivos. Habían obtenido ciertas libertades. Dentro de este pueblo que estaba dispersado existía un fiel remanente que fue restaurado después de los 70 años de cautiverio, principalmente de la tribu de Judá, y junto con ellos los sobrevivientes de los sacerdotes y levitas. Estos habían regresado a Palestina. Dentro de ese remanente fiel se encontraba Malaquías, quien fue el último de los profetas antes de la llegada del Mesías. La conclusión del Antiguo Testamento. Y el libro de Malaquías representa esto mismo, esa conclusión del canon del Antiguo Testamento, la cual ocurre en el año 397 antes de Cristo. Dicho de otra forma, la conclusión de este libro y de los eventos que él contiene ocurrieron alrededor de 400 años antes del nacimiento del niño Jesús. Y esa es una gran clave para el mensaje de hoy. Tuvieron que esperar 400 años básicamente. La porción que leímos está considerada como una conclusión solemne, no solo del libro y la profecía del autor, sino del periodo de los profetas antes de la llegada de Jesús. Estas últimas palabras expresan una clara despedida y notificación al pueblo de que no debían de esperar más revelaciones ni escritos de inspiración divina hasta el comienzo del Evangelio del Mesías. Dicho esto, el profeta les comunica al pueblo lo que deben de hacer, o lo que el Señor espera de ellos durante ese periodo de espera que se aproximaba hasta la llegada del Salvador. Y dos puntos en particular en esa porción. Uno, deben de mantener una fiel obediencia a la ley de Moisés. Y dos, deben de mantener una fiel expectativa a la promesa del Mesías, confiando y esperando primeramente en la aparición del precursor, el profeta Elías. Comenzando con la obediencia a la ley. Ese versículo 4 dice así: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para ¿quién? Todo Israel. Todo Israel. Entendamos que cuando el Señor da su ley, y si lo aplicamos a nivel global, esa ley era para todo el mundo, entendiendo que Israel fue escogido con un propósito de ser el ejemplo hacia todas las demás naciones. Si comprendemos la mentalidad de Dios, esta ley que se le ordenó a ustedes, a mi pueblo, para que vivan una vida de acuerdo a como yo espero y en armonía conmigo, al convertirse en el propósito ejemplo para el resto de las naciones, al ellos observar su comportamiento guiados por esta ley, debe servir a ellos como una dirección de cómo deben comportarse para tener una vida en acuerdo y en comunión y armonía con el Señor. En su despedida, el profeta los instruye a hacer de acuerdo a esto que estaba escrito. Y no solo los 10 mandamientos, sino todas las demás ordenanzas, ceremonias y estatutos dados en Horeb. Fíjense que dice ahí: acordaos de la ley de Moisés, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes. No una porción, no aquello que se aplica solamente a mí o al otro. La ley en su totalidad, acordaos de ella. Y no solamente acuérdense, obviamente practíquenla. Porque no, pero él solamente dijo que nos acordemos de ella. Yo me la tengo memorizada. Yo sé lo que dice la ley. No quiere decir que la voy a hacer. No. Cuando dice acordaos es que signifique algo que se convierte en realidad en sus vidas. Y es interesante notar la mención de Moisés. ¿Por qué? Moisés, el primer autor en el Antiguo Testamento, es mencionado por Malaquías, el último autor del Antiguo Testamento. Aunque vivieron en diferentes épocas,
alrededor de 1200 años, desde Moisés hasta Malaquías, ambos coincidieron en lo mismo, guiados por uno y el mismo Espíritu. La ley fue dada a Moisés 1200 años antes de Malaquías, y está exhortando al pueblo de la misma manera que Moisés instruyó al pueblo a no solamente obedecerla, practicarla, entenderla, saberla, memorizarla. Nuestro Señor es el mismo, siempre lo ha sido, siempre lo será. Aquellos que dicen que ha cambiado, que el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento, no entienden la palabra de Dios. El que hablen de diferentes eventos no deja de ser que el propósito y el mensaje es el mismo. La ley, 1200 años, no ha cambiado, sigue siendo la misma hoy. La aplicación de ella quizás ha cambiado debido a que nuestro Señor Jesús nos ha quitado ese yugo, pero no deja de ser que sigue válida. Él no vino a reemplazarla, Él no vino a quitarla. Por ejemplo, por el contrario, Él fue el ejemplo de cómo cumplir con ella. La ley de Moisés fue establecida directamente por el Señor como su sistema de reglas y orden para todo Israel. La ley no era con el propósito de acusar y hacer la vida miserable. Se convirtió en ello debido a nuestro pecado. Pero si entendemos lo que el Señor les estaba dando, no es nada de diferente cuando enseñamos a nuestros hijos y nietos a cómo comportarse, aquellos que lo hacemos. Los educamos con el propósito de que ellos no cometan errores que quizás nosotros mismos cometimos. Que puedan vivir en comunión con otros. Un comportamiento que sea adecuado, propio y respetuoso en la comunidad en la que se encuentren. No es para hacer su vida miserable. Por el contrario, es para que puedan disfrutar su vida. Y la ley del Señor es exactamente eso. Fue dada con el propósito de que ellos pudieran disfrutar la comunión con Dios. Pero al igual que ellos somos nosotros. Reglas, reglamentos, leyes, lo que queramos llamarlo, para nosotros son problemas. Porque lo vemos como limitaciones. Ay, yo no puedo hacer esto. Ay, yo no puedo ir allá. O yo no puedo juntarme con aquel. O yo no puedo mirar aquello. ¿Por qué no puedo o debo hacerlo? Probablemente porque no es para mi beneficio. Especialmente mi relación con el Señor. Y esa es la mente de Dios. Yo quiero que ustedes, que nosotros tengamos una relación personal íntima con Él. Ese es el deseo de Dios. Y para poder lograrlo, les estoy dando la dirección, la forma de cómo obtenerlo, conocida como la ley de Moisés. Y ahora el profeta Malaquías les está comunicando, les está dejando saber, ok, la comunicación a través de la profecía va a cesar, no va a haber más. Manténganse, continúen la relación con el Señor a través de la obediencia de su ley. Nosotros educamos a nuestros hijos desde el comienzo. Llega el momento en que ellos crecen, desafortunadamente, y empiezan a tomar sus propias decisiones. Y uno los mira y oye y observa y dice, por donde vas, lo que viene es un cocotazo, un dolor de cabeza, esto, aquello, lo otro. Y uno trata, como adultos, de, mira, tú sabes, la experiencia me deja saber
Yo he visto, yo he pasado, yo mismo he cometido ciertos errores y tú en la forma que vas y tratamos de explicar, guiar. Pero no solo porque papi o mami o porque yo sé, no. Es porque ya tenemos una base, la cual nos ha educado y a través de los años hemos cogido nuestros propios cogotazos. Y el profeta, al despedirse del pueblo, les está diciendo: hermanos, el Señor nos dio esta ley años y años atrás con un propósito, para nuestro bienestar, para que podamos mantenernos en sus caminos. Si cumplimos con la ley, vamos a estar en armonía con Él. Fíjense lo que el libro de Hebreos dice en el capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Este es el pacto que yo voy a hacer con mi pueblo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuál era el denominador común ahí? La ley. Él está diciendo: la voy a poner en sus mentes y en su corazón. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito el Señor está? Un pacto, dice Él. Les está dejando saber la importancia de lo que esa ley significaba. Porque si el pueblo, al tener el conocimiento y entendimiento y la aplicación de ella, dice claramente ahí que ellos me serán a mí por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. ¿Por qué Él iba a ser a ellos por Dios? Porque iban a entender la relación entre Dios y pueblo basado y a través de la ley que Él les había dado. Y Él los iba a aceptar como pueblo debido a que iban a aceptar la ley, conocerla, obedecerla, aplicarla. La relación estaba en armonía. Obediencia a la ley identifica al pueblo con su Señor. Obediencia a Cristo identifica a la iglesia con su Salvador. Y no solamente nos identifica a nosotros, nos identifica al mundo. Ellos le pertenecen a Cristo. ¿Por qué? Porque mira cómo se comporta. Mira cuál es su actitud. Miren la forma que tratan a otros. Mira cómo se tratan ellos. No es porque la sociedad, las escuelas o el gobierno. No, es porque ellos están viviendo en una forma que asimila, representa y obedece y se somete a su Señor y Salvador. Y ese es Jesucristo. Por eso ahora Malaquías les está diciendo: recuerden la ley. Y la ley que se dio en Horeb, que el Señor nos dio, para que puedan entonces, durante ese tiempo de espera, durante ese periodo, esa temporada, que cuando estamos esperando, y todos en algún momento u otro pasamos por esto, se llama ansiedad. No, en tal día, tal fecha, especialmente. Y aun cuando sabemos diciembre 25 lo que viene, diciembre 1 estamos aquí. ¿Cuántos días quedan? Ya, 2, 3, tenemos los calendarios, 12 días para Navidad, 11 días para Navidad. Bien, en vez de ir, van para atrás. Es un conteo. ¿Por qué? Porque estamos mirando hacia esa fecha. Ellos no tenían fecha. Ellos tenían que esperar. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Otra ansiedad. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto cautivos? 400 años. Y clamaban a Dios. Y clamaban a Dios.
Dígame que no hubo ansiedad. Hermanos, Cristo vuelve. Cristo vuelve, lo dice la palabra y lo prometió Él. Él dijo, me voy a hacer lugar para cada uno de ustedes. Lo estoy preparando yo, pero yo vuelvo. ¿Quién sabe cuándo Él viene? ¿Cuántos han estimado? Oh, viene tal fecha, diciembre 13. Y hemos visto uno y el otro. No, espérate, fue la calculación, estaba equivocada. Se le paró el reloj. Y tal fecha. ¿Qué dice la palabra? Como ladrón en la noche. Nadie sabe, solamente sabe ¿quién? El Padre, dijo Jesús. ¿Quién de nosotros no ha dicho en algún momento otro, ay Señor, por favor, ya, llega ya? Ansiedad. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ese momento donde estamos ya con Él. Y todo esto, la maldad, deja de ser. El regalito debajo del árbol. La ansiedad. Y el pueblo ahora tenía que esperar. Y el Señor le da instrucciones. Recuerden la ley. Y como mencioné anteriormente, nuestros hijos crecen. O cuando se gradúan y van para la universidad fuera del área. Y van a estar áreas donde nosotros no vamos a estar presentes. Y no vamos a estar con ellos ya guiándolos y observando y mirando con quién se juntan y qué están haciendo. No, se fueron. Pero antes de irse tenemos esa conversación. Gracias a Dios yo no tuve ese privilegio de tener esa conversación porque ellos no se me fueron. Una poca de influencia de parte mía. Pero tenemos una conversación. Y les hacemos recordar y les decimos, no te olvides. No te olvides de cómo tú fuiste educado. Cómo fuiste criado. Los principios morales que te hemos enseñado, el ejemplo que te hemos dado en el hogar. No te olvides de ello cuando estés allá, cuando seas tentado, cuando las amistades que comiences a tener traten de influenciarte en forma negativa. ¿Por qué le decimos eso? ¿Por qué le decimos recuerda? Porque no queremos que ellos cometan errores y sufran. Porque no queremos que tomen decisiones que van a más tarde pedir y desear que no hubieran tomado. Y el Señor les está diciendo lo mismo. Recuerden la ley y las ordenanzas, porque ellas tienen un propósito y es para beneficio de ustedes. Para beneficio no solamente en su vida cotidiana, en cómo comportarse diariamente, no cómo tratar los unos a los otros, lo cual la ley detalladamente les educaba y les enseñaba. Ese es un gran beneficio. Cuando compartimos los unos con los otros y notamos con una persona que no es educada, notamos la diferencia. Y cuando digo educada en ciertos modales y cierta forma de comportamiento. Pero cuando vemos a una persona educada, automáticamente uno lo nota. Y la ley los educaba en comportamiento diario, pero aún más y de mucha más importancia es el bienestar espiritual que ellos iban a tener si la seguían. Como dije anteriormente, iban a tener una armonía en su relación con el Señor, lo cual es lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Mi armonía con Dios sobrepasa la armonía de cualquier otra persona con la cual yo me relacione. Si yo estoy en armonía con el Señor, voy a estar en armonía con mis hermanos, voy a estar en armonía en mi trabajo, voy a estar en armonía con el prójimo. Porque quizás no me toleren, quizás no me acepten, pero esos son ellos hacia mí, no yo hacia ellos. Porque yo estoy en armonía con mi Señor. Y yo sé que estoy comportándome en la forma que Él espera. Ahora, como otros lo reciban, problema de ellos.
A quien yo tengo que impresionar y cumplir es con Jesús. Él fue quien me salvó. Y a Él es a quien yo le debo mi vida. Por lo tanto, entonces debo de comportarme y obedecerlo a Él. Al recordar y practicar los principios morales de la ley. Y esto ahora se aplica a nosotros, su iglesia. Sí, no estamos bajo el yugo de la ley al nivel que estaba el pueblo de Israel. Estamos bajo la gracia, gracias a Cristo. Pero no deja de ser que como iglesia de Cristo debemos de hacer todo lo posible para cumplir con los principios morales de la ley. El Señor me ha perdonado y me sigue perdonando por mis faltas. Pero eso no quiere decir que yo no cumpla con las ordenanzas que Él ha establecido de comportamiento en su ley. Especial la ley más importante de todas, amar al prójimo. Amar a Dios con todo mi ser y amar al prójimo de igual forma. La ley número 1 es ¿cuál? Amar. Y si yo amo a Cristo en la forma que Él dice que debo amarlo, con todo mi ser, con toda mi mente, con todo lo que yo soy, si lo amo a Él de esa manera, quiere decir que yo voy a hacer todo lo posible para cumplir con Él como Él desea de mí. Y eso incluye servirle a mi prójimo. Hermanos, si yo amo a Cristo, ustedes se van a beneficiar. Ustedes van a recibir lo mejor, porque lo estoy haciendo no por ustedes, por Él. Observar la ley. Observar la ley. No solamente nos ayuda a tener armonía, no solamente nos ayuda a compartir y a tener armonía en su pueblo, en su iglesia y con Él, sino que nos ayuda a rechazar aquello que no es de Dios. Porque vemos que esto no es lo que el Señor espera. No, eso no va conmigo. Yo ahí no voy. Yo con eso no voy a asociarme. ¿Por qué? Porque eso no es el Señor. Y al yo comenzar a actuar de esa forma donde la ley me dice a mí esto, y eso no va con la ley, yo voy a mirar la espalda. ¿Y qué sucede? Ahora mi forma de ser demuestra un patrón. ¿Y ese patrón es qué? Cristo. Ok, ahora yo con el Señor estoy bien porque estoy haciendo lo que Él dice. Pero ¿qué sucede? Me están mirando. ¿Por qué no quiere reunirse con nosotros? No, porque es que Él, tú sabes, él va a la iglesia y él no cree en esas cosas y Él no se quiere juntar con eso. Y están observando. Sí, pero vamos, y empiezan a hacer quizás conversaciones que no son muy agradables, que no son para el Señor. Él sabe que eso no, gracias, pero me voy. Respetuosamente, sin juzgar ni nada, yo empiezo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando testimonio a aquellos a mi alrededor de quién es el que es número 1 en mi vida. Y al yo demostrar quién es número 1 en mi vida, les guste o no, lo acepten o no, yo soy un ejemplo vivo de quien Cristo es. Y mi obra, mi misión es que dar un ejemplo, llevar el mensaje, poner la semilla. Poner la semilla. El Señor se encarga del resto. Mi función es llevar la semilla. Como dije el miércoles por la noche en el testimonio que les di acerca del Señor que venía caminando oyendo mi música. Yo estaba oyendo la música. Yo estaba en mi carro, yo no sabía que nadie más estuviera prestando atención. Ahora, el volumen estaba un poquito alto, quizás se lo exageré. Pero el punto es, yo estaba disfrutando a mi Señor, oyendo música. Oh santa la noche. Y estoy en la luz roja. Y yo sé que para algunos estoy repitiendo. Pero poniendo la semilla. Estoy llegando casi al trabajo, estoy en la luz roja y un señor caminando, y como dije, su apariencia me daba la impresión de que era hasta un moribundo. No estoy juzgando, simplemente una apariencia. Él iba caminando, un señor mayor, barba, con sus paquetitos, y yo parado ahí oyendo mi música, no estaba haciendo más nada. Y él pasa, y yo ahí.
Cuando de momento veo al mismo Señor caminando para atrás y mirando. Y entonces yo lo miré como que... Y él miraba así a los vehículos, uno por uno, hasta que se ve paralelo conmigo. Y cuando llegó paralelo a mí, me ve y se sonríe conmigo. Me hace así. Poniéndola así. Yo no sé quién eres, nunca lo había visto, yo no sé su condición espiritual, física, material, económica. Yo a él no lo conozco. Pero esa música lo tocó a él. Y su gesto me tocó a mí. Uno nunca sabe cómo el Señor va a obrar. Pero si somos fieles a Él, Él nos utiliza en diferentes formas para que su mensaje llegue. Esa música lo tocó a Él y Él me dejó saber. Y su gesto me tocó a mí. Por lo tanto, hermanos, al cumplir con la ley, en obediencia, entonces podemos esperar los beneficios y bendiciones que el Señor tiene para aquellos que fielmente se someten a su ley. Y hablando del pueblo de Israel, ese es el mensaje que Malaquías les estaba dando. Sean fieles a quien, a la ley, no, a Jehová, a través de su ley. Y esto los va a mantener en armonía y los va a mantener durante ese periodo de espera. Para que estén firmes esperando, para que esa llegada del Mesías se cumpla, para que el establecimiento de su reino venga y no tengan esa ansiedad que van a sentir, sino que fielmente se mantengan en los caminos del Señor y su obediencia va a dejar o va a derramar los frutos que el Señor tiene para ustedes. Y en este caso en particular, ese fruto, ese regalo, esa recompensa es ¿quién? El nacimiento del Mesías. Esto nos lleva al segundo punto de su mensaje, el precursor de ese Mesías. Los versículos del 5 al 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dentro de esos dos versículos está diciendo, les voy a enviar a un predecesor, un precursor, porque después de todo esto viene el día terrible de Jehová, el día del juicio. Y ahí nos estamos proyectando en dos porciones: Mesías, juicio. Así que les estoy dando señal para que se preparen, porque si no, lo que les espera no es de agrado. Y para evitar esto, si recuerdan esto y lo obedecen, van a recibir esto, lo cual entonces evita que sufran esto. En estos versículos Malaquías les estaba diciendo que aunque el espíritu de profecía iba a cesar por un tiempo y ellos solo iban a tener la ley para guiarse, lo cual era más que suficiente, la profecía iba nuevamente a surgir en uno que venía, que sería enviado en el espíritu y poder de Elías. Ahora, hermanos, yo no sé según ustedes, pero es interesante notar que cuando pensamos en el relato de la Navidad, típicamente, y hablo por experiencia personal, no asociamos al profeta Elías como parte de ese gran evento. A pesar de que obviamente
a lo que hemos leído es de gran importancia en el plan de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen una decoración de Navidad con el profeta Elías ahí? Cuando hablamos de la Navidad, ¿quién menciona a Elías? Ahí dice claramente que para que la Navidad se cumpla, el profeta Elías tiene que venir. ¿Quién es este profeta Elías al cual el Señor indicó que iba a ser enviado? Muchos escolares judíos piensan que el mismo Elías que profetizó en Israel en los días de Acab, eso lo vemos en Primera de Reyes capítulo 17 y en adelante, él va a regresar a ser el precursor del Mesías. Están siguiendo la palabra de Dios. Interesante notar cómo para ciertas cosas, sí, esta es la palabra del Señor, los profetas dijeron esto. Sin embargo, miramos a Isaías, el profeta dijo, no, pero esa parte no, eso no. ¿Iban a ser de una virgen? No, eso no. Mientras que otros escolares judíos piensan que no es la misma persona, no es el profeta Elías, sino otro con el mismo espíritu. ¿Ok? Alguien que representa. Y debido en parte a este pensar es que todavía muchos en el pueblo judío están esperando la llegada del Mesías. Elías no ha llegado. Y en muchas celebraciones judías tienen una cena donde tienen una silla vacía en la cena representando a ese profeta Elías que no ha llegado todavía. Una práctica en las ceremonias de ellos. Pero tenemos y debemos hacer la pregunta: ¿están ellos correctos en seguir esperando basado en lo que hemos leído? El Señor dijo que el profeta Mesías iba a ser enviado. Pero no solamente podemos estudiar la mitad del libro, hay que estudiar el libro completo. Cuando compramos uno de estos muebles o juguetes, como me pasé ayer, y abrimos la caja y hay 300 billones de piezas, y uno dice, devuélvelo. Aquí hay que tener un doctorado para completar esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr hacer eso? Mirar ¿qué? Las instrucciones. En nuestros días 2 milenios buscan YouTube, ¿cómo se llama? No. Las instrucciones. Y no comenzar con la última página donde se ve ya completado, porque antes de llegar a esa última página hay que coger los 300 billones de piezas y ponerlas una a una. Ese fue el caso ayer. Y uno con mucha paciencia tiene que ir paso 1, el número 3, con el número 5, con el tornillito y paso a paso uno empieza a poner y pones aquel y ahí tienes una pieza y pones aquel y todavía no ves cómo se va a formar, sino que tienes todas estas tablas con tornillos y cosas saliendo y sabes que de acuerdo a las instrucciones al final todo esto se va a juntar y va a ser lo que vemos en la foto. Y si tenemos suerte, lo que hicieron el modelo, pusieron los boquetes donde tienen que los tornillos y se forma todo. Hay veces que no cuadra, pero en el caso de ayer, gracias al Señor por la paciencia y porque esta gente lo hicieron bien, quedó precioso, quedó perfecto. El Señor da instrucciones a través del Antiguo Testamento, señales, profecías, todo tipo de claves para que el pueblo tuviera las instrucciones de qué esperar. Pero desafortunadamente ellos interpretaban en la mente humana de acuerdo a cómo era de beneficio, y lo seguimos haciendo hoy en día. Aún nuestras iglesias hoy en día tenemos doctrinas que no se comprenden cómo es que llegan a la interpretación que llegan, porque las instrucciones están dadas claramente. Y esto es lo que es la Biblia, nuestras instrucciones. Y no podemos leer una mitad o la otra. No podemos solamente leer el Nuevo Testamento. Estamos leyendo la mitad. Hay que leerlo en su totalidad. Y cuando estudiamos las Escrituras en su totalidad, entendemos
claramente que el profeta Elías, al cual la profecía hace referencia y quien el Señor decía que iba a venir, era Juan el Bautista. Y les pido que vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 13 y 17. Y la palabra de Dios dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y ahora viene la parte que nos enseña por qué decimos que era Juan el Bautista. Si miramos ese versículo 17 y miramos el versículo 6 de Malaquías, fíjense lo que dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? Elías. Pero que no solamente ahí, dice ahí, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Y qué dijo Malaquías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. El ángel de Jehová le dice a Zacarías: tu hijo es de quien hablábamos en Malaquías. Ese profeta Elías al cual se hizo referencia es tu hijo. Y dice ahí: y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense lo que está diciendo de este nuevo profeta. La profecía había cesado, como Malaquías le dijo, hasta que llegue el profeta Elías. Y ahora llega a través de la vida de ¿quién? Juan el Bautista. Pero continuemos. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. Perdón. Mateo 17, versículos 10 al 13, dice así: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué discípulos? ¿A quién le están preguntando? Los discípulos de Cristo a su Señor, su Maestro Jesús. Le están preguntando: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Quién dice que Elías viene primero? Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Parte del sistema religioso. Los judíos, basándose en la profecía de Malaquías, están diciendo: no, pero es que el Señor dijo, este no puede ser el Mesías porque Elías no ha llegado. Ahí están aplicando la profecía. Ahí sí es conveniente, ¿verdad? Como este no nos gusta, este no puede ser porque Elías no ha llegado. Y le dicen los discípulos: Señor. Y ellos preguntan ¿por qué? Porque ellos tienen conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento y las profecías. Dice ahí: porque es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ok, yo soy Jesús para el propósito de ilustración. Y yo le digo a los discípulos: Elías tiene que venir primero. Yo, el discípulo, digo: pero claro, si tú eres el Mesías y Elías tiene que venir primero, entonces, ¿dónde está? Porque nosotros no lo hemos visto. Y ahora el Señor les aclara: mas os digo que Elías ya vino. No los perdimos, se nos escapó. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? ¿Todos juntos? Juan el Bautista. No, el Señor no les dijo es Juan. Ellos comprendieron. Ellos fueron iluminados. Ahora entendemos quién Elías, el símbolo de Elías, la representación a quién era Juan. ¿Por qué entendieron? Porque ¿qué le había sucedido a Juan el Bautista? Lo habían decapitado, asesinado. Él sufrió, él cumplió, él hizo su función de profeta como había sido ordenado. El Señor,
cuando miramos las escrituras en su totalidad, no hay forma en la que podamos decir, ¿cómo es posible? Es posible porque Dios es supremo. Todo para Él es posible. Ese es nuestro Dios. Continuamos. Juan el Bautista era el precursor que venía con el poder de Elías. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. El nacimiento de Juan el Bautista no era solo una señal. Su nacimiento era parte de la preparación del terreno antes del comienzo del ministerio de Jesús y había sido profetizado como tal. Juan no era solamente, mira, ahí nació Juan, quiere decir que ahora viene el Mesías. No, eso solamente era parte, el cumplimiento de una profecía, cierto. Pero ese hombre tenía una función mucho más grande. Volvamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3, versículo 1 dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Juan el Bautista era ese mensajero. El Señor en Malaquías estaba informando a su pueblo una vez más de su plan, para que estuvieran preparados y alertas. Otra señal para que sepan qué es lo que tienen que buscar, estar alerta para cuál es lo que va a suceder y sepan cómo entonces actuar y reaccionar. Otra señal de parte del Señor. Pero si eso no es suficiente, Jesús, porque muchas veces, como decimos, le buscamos la quinta pata del gato. Siempre hay, sí, pero. Y los discípulos eran iguales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que los escribas dicen? Si la profecía, y ellos están diciendo, y es verdad, la profecía decía, y ellos preguntaban, en Mateo, volvamos a Mateo capítulo 11, queda claramente confirmado de que Juan era el cumplimiento de la profecía, el capítulo 11 de Mateo. Fíjense, versículos 7 al 15, un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Perdón. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. No solamente a los discípulos, a la gente. Ahora tenemos una audiencia más grande. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Por qué la pregunta? Porque Juan llevaba su ministerio ¿dónde? En el desierto. Ahí era donde lo iban a ver. ¿Una cena sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? Y él está preguntando a la gente, ¿qué era lo que ustedes iban a ver? ¿Qué era lo que esperaban cuando iban al desierto? Obviamente no era alguien con lujos, ellos están en sus casas. Obviamente no era una cena lujosa, ahí está el desierto, arena. Y estaba tratando de llevarlos a un punto, continuó el Señor. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sabemos que la profecía había cesado. Ahora estamos estableciendo qué es lo que se va a ir a ver. Sí, os digo, y más que profeta. Y ahí el Señor está aclarando. Ustedes estaban buscando oír voz del Señor. Querían oír mensaje de Dios. Y estaban yendo al desierto buscando ese mensaje. ¿A través de quién? De la persona que estaba en el desierto. Versículo 10. Porque este quien está escrito, todos juntos. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué leímos en Malaquías 3:1? Yo voy a enviar un mensajero. Y el Señor está diciendo, ese mensajero es ¿quién? El que está en el desierto. Todavía no ha dicho de quién. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ok, dentro del contexto
de la humanidad y la obra o el ministerio de profecías, no hay otro. No hay, dicho por el Señor Jesús, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Ahí Él lo pone en su posición, dentro de ese contexto. No en cuanto a ser menos pecador o más santo. Él es hombre, era hombre igual que cada uno de nosotros. Pero en la función a la cual fue llamado, ninguno otro. Y fíjense con quién nos está comparando: los profetas del Antiguo Testamento. Continuemos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¡Uf! En caso de que todavía existiera alguna duda, ahí el Señor lo aclaró. Él es el Elías que venía, de quien se había hablado. Y el versículo 15, como siempre el Señor dice: el que tiene oídos para oír, todos oiga. Hermanos, prestemos atención a lo que el Señor nos está diciendo. El que tenga oídos, oiga. Él no lo dice por gusto o para hacernos perder el tiempo. Tiene propósito. Todo lo que está en este libro tiene un gran propósito para nuestra vida. Los padres de Juan eran Zacarías, sacerdote, y Elizabeth, la hija de las hijas de Aarón. Esta pareja tenía una base firme y sólida en su relación con Dios y en el conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué eso es importante? Porque, en otras palabras, ellos habían sido fieles en recordar y practicar la ley de Moisés como habían sido instruidos. Cuando Malaquías dijo: recuerden, ellos recordaron y ellos practicaron y ellos fueron fieles. Y porque fueron fieles, como resultado de su fidelidad, el Señor los había bendecido con el cumplimiento de una de las promesas dadas al pueblo en la espera del Mesías: la venida del profeta Elías a través de su hijo Juan el Bautista. ¡Qué bendición! No solamente que el Mesías viene, pero que nos usó a nosotros en ese proceso. Juan el Bautista iba a ser una parte primordial en el plan de Dios y en el comienzo de la obra salvadora de Cristo. Él iba a ser un gran profeta, lo cual el mismo Jesús declaró. Ya después de haber comenzado su ministerio, cuando dijo que no había otro profeta nacido de mujer antes ni después mayor que Juan, el Señor confirmó su posición. Segundo, él iba a estar completamente capacitado para llevar a cabo la misión para la cual había sido preparado, ya que iba a estar lleno del Espíritu Santo. Juan estaba ungido por el Espíritu Santo. Él no era cualquiera persona, él no era cualquier siervo. Juan había sido escogido con una gran misión y él la llevó a cabo. Pero desafortunadamente, a pesar de las claves, señales y promesas reveladas por los profetas, el problema surge y continúa cuando son ignoradas y sustituidas con la sabiduría imperfecta del hombre. Cuando lo que la palabra de Dios dice, nosotros tenemos que poner nuestra opinión, nuestra forma de ver, nuestros prejuicios. Y fíjense lo que dice Lucas 7, versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, los que se supone que tienen el conocimiento, los que se supone que iban a educar al pueblo, los que se supone que lo pongan en práctica en la forma que el Señor se las dio, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por ¿quién? Juan. Si la ley es para ustedes, ustedes tienen que hacer esto y hacer aquello y hacer lo otro. Nosotros, tú sabes, para nosotros es diferente. Es como el gobierno de este país.
Ustedes tienen que utilizar el seguro que nosotros les indicamos, pero ese no se aplica a nosotros. Nosotros tenemos algo diferente. Por favor, ¿hasta qué punto llega la hipocresía? Esto es para ti, no para mí. Y es exactamente lo que el Señor les dice ahí. Ellos desecharon los designios de Dios para sí mismos. Las ordenanzas de Dios, la ley de Dios, las señales de Dios, de acuerdo a como nosotros entendemos. Sí, Malaquías dijo hay que esperar por Elías, pero Isaías dijo que venía de una virgen y que iban y en Miqueas dice que iban a nacer en Belén, y por el otro lado vemos aquello. Esas no, porque yo creo que algo falló ahí. Cristo viene porque ya Él vino y ellos no lo aceptaron, y hoy en día muchos no lo aceptan. A la conclusión del Antiguo Testamento, el Señor le hace una promesa más a su pueblo, de que un mensajero vendría para anunciar la venida del Mesías prometido, quien los iba a liberar. El requisito era que ellos necesitaban mantenerse fieles y en obediencia a la ley de Dios. Casi 400 años más tarde, una vez más, el Señor demostró que Él es fiel en cumplir con lo que promete. Y el nacimiento de Juan fue evidencia de esa promesa. La espera por el Mesías prometido había concluido y la salvación del mundo había llegado. Y Juan ahora iba a llevar las buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, el anuncio del Salvador. Cuando los ángeles dijeron, ahora vamos a anunciar buenas noticias de gran gozo para el mundo, ese era Juan. Él estaba proyectándose hacia Jesús, y Juan era ese precursor, ese mensajero con esas nuevas de gran gozo. El nacimiento de Juan el Bautista fue una parte, como dije, primordial del plan de Dios en los eventos que anunciaron la Navidad o anticiparon la Navidad. Y Dios tenía y tiene una estrategia para combatir a Satanás, y esta incluía a Juan el Bautista, preparando el terreno para que Jesús llevara a cabo su ministerio. Y su estrategia hoy nos incluye a nosotros, su iglesia. Y estamos aquí, y Él nos ha dado el privilegio de poder continuar ejecutando su plan de llevar las buenas nuevas de gran gozo, el evangelio de salvación, cuyo nombre es Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dijo amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias te damos, infinitamente gracias, no solo por las promesas, pero por el cumplimiento de ellas. Y miramos en esta época, esta temporada, a la celebración máxima, que es el nacimiento de ese niño Jesús, enfocándonos hacia el futuro, cuando lleguemos a estar ante su presencia. Mientras tanto, Padre, que no olvidemos el significado e importancia de esta temporada, y que continuemos llevando esas grandes noticias de gran gozo, que es la salvación del mundo en Cristo. Pedimos esto humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Y que esa sea nuestra actitud y nuestra mente, seguir llevando esas nuevas noticias de gozo. Bendiciones para todos en esta temporada, y que podamos ser de bendición para otros. Amén. Puestos de pie, vamos a orar, Señor. Hermanos Reyes. Cantaré
permitido reunirnos, y no como la meta final de nuestras vidas, sino como el punto de partida para seguir con Dios, lo que dijera Juan el Bautista, para seguir anunciando a ese mundo necesitado y decirle, como dijo él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es el problema que tenemos en nuestro mundo, el pecado, y enseñándoles que conozcan a Jesucristo, le podemos quitar esa culpa y ese pecado de nuestras vidas, oh Dios, y tener la esperanza de una vida eterna con el que creó este universo y creó al hombre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.